Julián nació en un ranchito perdido allá en los pliegues de los Altos de Jalisco. De esos donde los caminos no aparecían en los mapas del gobierno y donde los apellidos se repetían tanto que, para distinguir a uno del otro, había que usar el nombre del padre o del abuelo. Julián el de Don Pedro. Era una mañana fría, de esas que calan hasta los huesos en los llanos. El sol apenas empezaba a despuntar, pintando de naranja los magueyes y las bardas de piedra. Julián ajustó el ala de su sombrero con 2 dedos. No era solo para cubrirse el sol, que todavía estaba abajo. Era para acomodar una costumbre aprendida en la necesidad, la de salir sin mirar atrás. Porque decían los viejos que si volteabas, el corazón se te quebraba y las piernas ya no querían andar. Su equipaje era el resumen de una vida sencilla. En la mano derecha, esa maleta de lámina, adentro no llevaba oro ni tesoros. Llevaba una muda de ropa limpia y planchada la noche anterior. Llevaba un cuaderno sin terminar, con las pocas letras que había aprendido en la escuela parroquial, y llevaba una foto doblada, envuelta en un pañuelo para que el sudor y el polvo no le borraran los rostros de los que se quedaban. En el morral colgado al hombro, lo indispensable para sobrevivir los primeros días: pan, unas gorditas de horno, queso seco y una camisa de trabajo. Esa que se guardaba por si acaso había que presentarse ante un patrón exigente. Julián no iba lejos, al menos no en palabras. Al despedirse, dijo lo que todos decían: voy a probar suerte a la ciudad, o voy pa'l norte a ver qué hallo. En aquellos años, finales del siglo XIX y principios del XX, decir la ciudad o el norte no eran coordenadas geográficas precisas, eran direcciones cargadas de promesas. Eran lugares míticos donde se decía que había dinero, que había fábricas, que la vida no dependía de si llovía o no llovía sobre la milpa. Pero para Julián, cualquiera de las 2 opciones era territorio desconocido. Era lanzarse al vacío. El camino de tierra se extendía frente a él, perdiéndose entre los huizaches y el polvo. Y con cada paso que daba, la idea clara del regreso se hacía más borrosa. Un viaje de pocos días podía volverse definitivo. Bastaba una fiebre mal curada en el camino. Bastaba que lo agarrara la leva. Bastaba con que consiguiera un trabajo que se alargara más de lo prometido o que, simplemente, la vida tomara otro rumbo sin avisar. Viajar en ese México del ayer no garantizaba volver a pisar el mismo patio. Y en el rancho, eso lo sabían muy bien. La despedida de Julián había sido breve y contenida. No hubo gritos ni llantos desgarradores en la puerta del rancho. Su padre le dio un apretón de manos firme, de esos que dejaban los nudillos blancos. Su madre le dio la bendición, murmurando una oración rápida a la Virgen de San Juan, y le deslizó una recomendación práctica, casi una orden. Escribe cuando puedas, hijo. No nos tengas con el pendiente. Nadie lloró, no por frialdad, ni porque no lo quisieran. No lloraron por pura experiencia. Se despedían así, secos y fuertes, porque entendían que irse a buscar trabajo implicaba la posibilidad real de no regresar nunca más, o de regresar convertido en alguien distinto, en un extraño con la misma cara pero con otra alma. La comunicación pendía de un hilo muy delgado, el correo, y las cartas tardaban meses, si es que llegaban. Julián caminó hasta la estación del tren, o quizás hasta el cruce de caminos, donde pasaba la diligencia o el camión de redilas. Al subir, dejó atrás algo más importante que su tierra. Dejó la certeza de ser localizado. Se convirtió en una aguja en un pajar del tamaño de un país. En el vagón del tren o caminando por las veredas, nadie preguntaba demasiado. ¿Pa dónde vas, vale? Pa donde haya jale. Todos iban por lo mismo: sobrevivencia, oportunidad, hambre. El trayecto era corto en el papel, tal vez unos cientos de kilómetros hasta Guadalajara, o más largo hasta la frontera con Texas, pero era infinito en consecuencias. Con el paso de los días, el tiempo empezó a desdibujarse para la familia de Julián. Al principio llegó una carta, una hoja de papel arrugada escrita con lápiz, que llegó 3 meses después de su partida. Estoy bien. Llegué a un lugar donde hay trabajo en la vía. Les mando unos centavos en cuanto paguen.
Esa carta se leyó en voz alta en la cocina, una y otra vez, hasta que el papel se gastó de tanto doblarlo y desdoblarlo. Fue la prueba de vida. Luego, pasaron 6 meses. Quizá llegó otra carta, más breve. Me voy a mover más al norte. Dicen que allá pagan en dólares. No se preocupen. Y después, el silencio. Así empezaba la desaparición en aquellos tiempos, no con un acto violento, no con un crimen, sino con el silencio que poco a poco se vuelve costumbre. En el rancho, el nombre de Julián se siguió mencionando un tiempo con esperanza. En las pláticas después de misa, los vecinos preguntaban: ¿y qué saben de su muchacho, don Pedro? Y la respuesta iba cambiando con los años. Primero decían: anda trabajando, le va bien. Luego, con la voz un poco más baja: dicen que se fue al otro lado, que cruzó el río. Después, solo quedaba la frase final, la que sellaba el destino. Pues ya no supimos, dejó de escribir. No hubo un acta de defunción, no hubo una fecha exacta, no hubo tumba que visitar el Día de Muertos. Julián simplemente se disolvió en la geografía. Pudo haber muerto de una enfermedad en un campo de algodón en Texas. Pudo haber formado otra familia en Chicago o en la Ciudad de México. Y por vergüenza o por desidia, decidió cortar los lazos con el pasado. O tal vez escribió muchas cartas que se perdieron en oficinas de correo ineptas. Cartas que nunca llegaron a ese ranchito sin nombre en los mapas. Lo único cierto es que el viaje había cumplido su promesa más antigua: cambiarlo todo. Cambiar de lugar significaba muchas veces romper con el pasado. Otro patrón, otro oficio, a veces hasta otro nombre para que no te encontrara la ley o el ejército. El viaje no era una aventura romántica como la pintan en las películas. Era un riesgo total. Era borrar quién eras para intentar ser alguien que pudiera comer 3 veces al día. Por eso, en aquellos años en gran parte de México, las despedidas eran sagradas. Despedirse antes de viajar era un ritual de realismo puro. Porque salir de la pequeña ranchería rumbo a la ciudad desconocida no era un trámite, era una apuesta. Y la familia sabía, en el fondo de su corazón, que no todos los viajeros regresaban para contarla. Muchos de nosotros somos descendientes de los que se quedaron, o de los que lograron volver. Pero ¿cuántos tíos abuelos, cuántos parientes se quedaron en esa nebulosa del ya no supimos de él? Ese hombre, Julián, sigue caminando, eternamente. Sigue alejándose por ese camino de tierra con su sombrero ajustado y su maleta de lámina. Nunca le veremos la cara, y quizás es mejor así. Porque al no tener rostro, tiene el rostro de todos nuestros antepasados que tuvieron la valentía de salir a buscar la vida, pagando el precio de perder su destino. O al menos, eso cuenta la historia.